Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión. Hoy analizamos el momento que atraviesa la inversión hotelera en España, un sector que vive una etapa de gran dinamismo y transformación. Tras años marcados por el protagonismo de los fondos institucionales, el mercado evoluciona hacia un nuevo equilibrio en el que los operadores, las familias, los propietarios tradicionales hoteleros con mayor capacidad financiera vuelven a competir como inversores directos en activos estratégicos. El crecimiento ya no se limita solo a abrir hoteles, implica optar por modelos asset light, invertir en propiedad compartida buscando socios o acceder a nuevas fórmulas de financiación. Al mismo tiempo, los fondos que siguen buscando oportunidades de creación de valor a través del reposicionamiento y la rotación de activos. Hoy analizaremos estas estrategias desde tres perspectivas complementarias: la del gran operador cotizado, la de un grupo de expansión en expansión y la de la entidad financiera que analiza y financia los proyectos. Pues con nuestros invitados de esta noche en el plató vamos a tratar de contestar a esas y a otras muchas preguntas que seguro van a salir a lo largo de la tertulia. Y para ello hoy contamos con Miguel Salom, él es el socio de Hotel Factory. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Manolo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tertulia. Está también con nosotros Ignacio Sanguino, que se estrena. Él es el director de expansión de Fergus. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Manuel. Gracias. Encantado de estar aquí. Por acompañarnos. Ramón Juan, él es el director comercial de Banca de Empresas en Baleares. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Gracias por contar con nosotros. Gracias también por estar una vez más aquí con nosotros. Y Jorge Herrera, él es el director de expansión en Europa y Cabo Verde de Meliá Hotels. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Manolo. Muchas gracias y a debutar. Exactamente. Pues gracias también gracias a los cuatro por participar en esta tertulia en la que vamos a profundizar un poco en ese mundo de la inversión hotelera, y lo vamos a hacer inicialmente con este vídeo que introduce algunas de las cuestiones sobre las que luego debatiremos. El sector hotelero español atraviesa una etapa de gran dinamismo. Tras varios años marcados por una fuerte presencia de inversores institucionales atraídos por la estabilidad y la resiliencia del activo hotelero, el mercado está evolucionando hacia un nuevo equilibrio. Los operadores hoteleros con capacidad financiera han vuelto a competir activamente por activos estratégicos, no solo como gestores, sino también como inversores. Al mismo tiempo, los fondos siguen buscando oportunidades de creación de valor a través del reposicionamiento y la rotación de activos. Según el informe de Inversión Hotelera España 2025 de Christie & Co., la estabilidad en las tasas de descuento, la liquidez de los activos y el posible cierre de grandes carteras podrían situar al mercado en niveles récord. España cerró 2025 con 97 millones de turistas internacionales, un 3,5% más y un aumento del 6,5% en el gasto, reforzando la confianza del capital. Por otra parte, el segmento vacacional volverá a concentrar buena parte del interés inversor, mientras que los activos urbanos seguirán desempeñando un papel relevante. Muchas cuestiones, porque es cierto que estamos viviendo un momento de gran dinamismo, pero bueno, en esa introducción se apuntaba ese trayecto de gran dinamismo hacia un momento de más de estabilidad, más de equilibrio, pero no sé si coincidís todos en esa visión, por lo cual empezaría un poco preguntándoos, Miguel, si quieres empezar tú, ¿cuál es, según tu criterio, esa visión que tenéis desde Hotel Factory, trabajando de una forma muy transversal con distintas compañías y en distintos modelos, el momento que está viviendo la inversión hotelera en España? Bueno, yo sí creo que ese dinamismo va a seguir, que va a seguir siendo un mercado muy dinámico. Y yo apuntaría a un tema más que igual es un aspecto un poco más estructural del sector, pero yo siempre insisto en que el sector está en una fase de especialización. Como todos los sectores económicos, estamos en una fase de especialización. Es decir, tenemos por una parte los inversores, puros inversores institucionales que han competido con el inversor tradicional, con el hotelero tradicional, y esa es una función muy clara en el mercado que seguimos viendo. Por otra parte, tenemos los operadores, que a su vez en algunas ocasiones dividen su función entre lo que es operación pura y franquicia, y eso hace que ese dinamismo tenga un añadido de complejidad, que es esa función de inversor puro, que vosotros debéis ver bastante y ya también
tanto en Caixa como en Meliá y vosotros también, que es inversión pura en activo, gestión de los activos y comercialización, la marca, ¿vale? Esa especialización en los sectores creo que da todavía más dinamismo. Y una cosa que discutimos bastante con vosotros y que en alguna vez hablamos es que el valor de una empresa, una de las claves es su capacidad de crecimiento. Y por tanto, los departamentos de expansión de las grandes compañías, yo siempre es con la gente con la que tengo más trato y siempre os lo digo, creo que juegan un papel fundamental en las empresas, porque el valor de las empresas depende de su capacidad de crecimiento. Y por tanto, hay un crecimiento que vemos de las grandes marcas en lo que es la comercialización. Luego estamos viendo un crecimiento en especialización en gestión pura y, por supuesto, un crecimiento en la inversión. Y otros modelos donde, lógicamente, todo eso viene de la mano de una sola empresa. Pero eso es un poco lo que hace que el sector todavía sea más dinámico y más atractivo, porque no solamente hay una fase de adquisición de nuevos activos, sino también de especialización. Una foto perfecta, Miguel. Gracias. Pero luego la tenemos que llevar a las cadenas, que son las que al final... Lo intentaremos. Sí, esto ha sonado un poco a consultor, pero luego intentaremos aterrizarlo. Vale, no te lo quería decir así, pero... Está bien visto. pero vale. Está bien pero vale, o sea, al final el papel lo aguanta todo. Luego eso hay que llevarlo a la realidad. Y la realidad al final es la expansión de las cadenas hoteleras. Y esta noche tenemos aquí dos que están siendo muy activas en estos últimos tiempos y además con carreras radicalmente distintas, tanto personales como la propia cadena. Profundizaremos en ellas. En tu caso, Ignacio Nacho, sí. Sanguino, en Fergus, luego profundizaremos en la concreta de Fergus, pero esa foto que estaba haciendo Miguel, ¿la compartes con tu visión? Totalmente. Es decir, el año pasado creo que los datos decían que la inversión hotelera había superado los 4.000 millones de euros otra vez, o sea, seguía muy dinámica y como consecuencia de ello está claro que la expansión de las cadenas hoteleras pues sigue esa misma tónica, porque muchos de los inversores son inversores inmobiliarios que no son operadores, por lo tanto ahí se abre mucho el juego de la contratación, digamos, por los operadores de los activos que ponen en el mercado estos, digamos, inversores inmobiliarios no operadores. Es verdad que en los últimos 2 años parece ser que también las cadenas hoteleras han recuperado un poco el protagonismo que habían perdido, ¿no? Hace unos 10, 15 años, donde a lo mejor habían estado un poco más escondidas, pero en los 2 últimos años pues parece que han recuperado el protagonismo. Y también un poco lo que decía Miguel, yo creo que el hecho de que la hostelería hoy en día siga ese modelo, vamos a decir, más americanizado del asset light y la concentración de compañías que ya un poco se apartan de la piedra y del asset heavy, pues claro, mueve muchísimo el mercado tanto de la inversión como luego de la contratación con otras operadoras, vía contratos de alquiler, vía contratos de gestión, franquicia, incluso ya está entrando en España con fuerza, de mano de las grandes operadoras americanas e inglesas. Así que yo creo que nos queda por delante un año interesante a los departamentos de expansión y con muchas oportunidades y con mucho movimiento. Hay una diversidad de modelos que realmente no solo dinamiza, sino que entiendo que también en algunos casos complica, ¿no? todo ese mercado, porque saca nuevos jugadores al escenario que al final acaban siendo competencia. Sí, hay competencia. Bueno, en un primer momento pueden ser competencia estos inversores si vas a la compra de algún activo, pero siempre nos los encontramos también como partners o colaboradores. Porque, en algún momento del claro, al final ellos son los que quieren hacer una inversión y te llevan de partner porque tú le vas a dar una rentabilidad y de hecho incluso se firman en unidad de acto el contrato, digamos, de compra-venta por parte del fondo con el contrato de alquiler o gestión o franquicia con el operador que le ha prometido esa rentabilidad. Es decir, no compran si no tienen contigo firmado ese contrato. Después, sí. Jorge, en vuestro caso, Meliá, no hace falta hacer mucha presentación, pero sí que es cierto que estáis en un momento también muy dinámico. Pero antes de entrar en el vuestro en concreto, ¿la foto que tú harías del momento que estás viviendo? Bueno, yo creo que comparto con mis colegas de mesa esa alegría, ¿no?, que se ve en el mercado. Creo que va a ser continuista en los próximos años y sí que cada vez es más sofisticado y seguro que vosotros compartís con esta visión conmigo de no solo la diversidad de inversores que están entrando
entrando, sino también la diversidad de players, ¿no? y cómo operaciones no solo de tradicionales operadores, sino operadores de marca blanca, con marca, con propietario y con un tercero o con un cuarto detrás, y que además está muy vinculado también a la atomización que pueda tener cada uno de los mercados, ¿no? No es lo mismo de hablar de España, incluso en España tendremos diferentes microclimas, ¿no? No es lo mismo Baleares que Canarias o Costa del Sol que Costa Blanca, pero si nos vamos en el arco del Mediterráneo, que puede ser una zona de influencia muy natural para los grupos que estamos aquí, pues no lo mismo estar en Italia, que estar en Grecia o que estar en España, donde no son las casuísticas locales a nivel legal, financieras y demás, sino el propio desarrollo de los mercados y los destinos pueden impactar directamente en esa sofisticación a la hora de llegar al momento de la inversión o de la operación según el punto. Uh-huh. Ramón, no es que te hayamos dejado el último porque seas el menos importante, representas al final la financiación. Sí. Lógico que hablarás al final porque puede haber mucho movimiento, pero si no llegamos al punto de la financiación y hay financiación, nada de esto acaba ocurriendo. Al final el músculo propio puede ser muy fuerte, que lo es, sobre todo en estos últimos años, pero siempre está la palanca de la financiación. Hay dinero en el sistema. Yo deciros que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Es verdad también, y hay que decirlo, que nosotros somos un banco, CaixaBank, que ya hace años apostamos fuerte por el negocio hotelero y tenemos un apetito de financiar elevado el sector. La prueba está que, por ejemplo, en el año 2025 nosotros financiamos en España 4.200 millones, en Baleares 1.200 millones, que son cifras muy respetables. Todo no es crecimiento, también se está financiando al sector para todas sus necesidades, pero sí que es verdad que nosotros lo vivimos con mucha intensidad y la mayoría de los proyectos, afortunadamente, que están en el mercado, nosotros los analizamos, con lo cual nosotros lo vivimos como que sí, que hay mucha actividad inversora. Sobre todo vemos también mucho apetito inversor por parte de todos los players que habéis mencionado vosotros. ¿Y de qué manera yo lo explicaría yo? Bueno, yo he visto ya los últimos años de lo que ha pasado. Yo diría que desde el 2008, que fue la crisis financiera, nosotros hemos visto a los grupos, al principio de los primeros años, muy preocupados en mejorar y optimizar su estructura financiera. Luego pasaron a otra etapa para optimizar y mejorar la rentabilidad de sus activos, pero ahora la verdad es que los grupos tienen estructuras financieras óptimas, tienen cuenta de resultados muy buenas, muy potentes, y se encuentran en una situación que el dinero entra a muy buen ritmo en todos los grupos. Con lo cual, yo os diría que hoy no hay mucho que mejorar en rentabilidad, hay mucho que mejorar en optimización, pero sí hay necesidad de crecer para invertir los flujos de dinero que entran en los propios grupos hoteleros. Y eso genera al final una pugna, una competencia, una sana competencia por los proyectos que salen al mercado, bien de suelos, bien de comprar, en todos los destinos. Además, no solo hablaría de Baleares, sino también en Canarias, en España, internacionalmente. Al haber tanta competencia, pues muchos grupos tienen que irse a Cabo Verde, tienen que irse al Caribe, se tienen que ir a Los Cabos, incluso algunos se van a Asia. Hay muchísima competencia, hay mucho dinero y nosotros pensamos que va a continuar con mucha intensidad. Seguro que mucho de lo que has dicho, ellos ya queréis empezar a responder, pero me quedaría con la primera frase prácticamente que has dicho, que es «hay mucho dinero». La pregunta es, ¿hay mucho dinero tanto como para sacar adelante todas las operaciones que se ponen encima de la mesa? Luego hablaremos de los precios, que creo que es otro de los... ya está sonriendo. Sí, porque es que está completamente ligado. Es decir, operaciones hay en el mercado, lo que hay que ver es si desde un punto de vista rentable se sostienen, ¿no? Desde un punto de vista de rentabilidad se sostienen. O sea, yo creo que no es un tema de falta de dinero en el mercado, en el mercado hay mucho dinero. El tema es que los proyectos, lo explicaba Nacho antes, la compra de activos se lleva a cabo si hay un proyecto de rentabilidad detrás que está soportado por un operador. Entonces, eso es lo que hay que valorar al final del día y acertar bien en eso, ¿no? Esa es la clave, no equivocarte en esa operación, ya sea... Yo creo que los inversores tradicionales, los grandes operadores, tenéis la ventaja muchas veces que miráis más a largo plazo, y el que busca una rotación de activos tiene que asegurarse que consigue la rentabilidad en un plazo más corto, ¿no? Y eso pues le aprieta un poco la cuenta de resultados. Pero yo creo que en el mercado no hay un problema de liquidez para proyectos. Tal vez nos pegamos todos por proyectos rentables.
Sí. Jorge. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Miguel. De hecho, es verdad que cada vez se va contrayendo más esas tasas de rentabilidad de los inversores, porque como goza de tan buena salud el sector, pues siempre el que quiere vender caro, y el que compra lo que quiere es que el operador le dé una rentabilidad que está exigiendo, con lo cual sí que es verdad cada vez hay dinero en el mercado. Lo que pasa es que las operaciones salen al final, pero hay que lucharlas mucho porque cada uno sabe que tiene, el propietario sabe que tiene un muy buen activo en un sector de bonanza absoluta últimamente, y el que quiere comprar también sabe cuál es la rentabilidad que tiene que darle a sus inversores. Pero bueno, al final se va haciendo un encaje de bolillos y el operador es el que le tiene que dar esa rentabilidad, con lo cual el operador, como decía Miguel, tiene que construir un proyecto alrededor de ese activo, ya sea vía reposicionamiento de inversión de CAPEX, cambiarle el concepto, meterlo dentro de tu fuerza de ventas y cambiarle un poquito la distribución comercial para sacarle algo más de lo que tienes en ese momento, porque si no, no le vas a dar la rentabilidad al inversor que viene y que te va a exigir esa tasa de rentabilidad inicial. Va ligado una cosa a la otra. Yo creo que el elevado nivel de profesionalidad que está habiendo en el sector y los departamentos muy profesionales que está habiendo de expansión ayudan a que haya dinero. Y os diré por qué. Porque nosotros, al final, como entidad financiera, necesitamos tener muy analizado el proyecto, porque una financiación hoy no puede ser fallida, tiene que ser exitosa, porque para el banco es un tremendo coste una inversión que resultara fallida. Y nosotros estamos viendo muy pocas peticiones de financiación que no vayan bien y que no resulten aprobadas. ¿Por qué está pasando esto, creo yo? Porque los departamentos de expansión nos estáis haciendo el trabajo a los bancos. Normalmente, los grupos muy profesionales, cuando se deciden a dar el paso adelante con un proyecto, es que lo tienen muy bien analizado y los números salen. Nosotros tenemos gente también muy especializada que chequean y normalmente todo cuadra. ¿Dónde puede faltar dinero? Cuando no tienes un grupo bien profesional que no lo ha repasado, y a lo mejor algún vendedor que quiere sacar un sobreprecio, y alguien que no tiene experiencia y no tiene un departamento tan profesional, pues a lo mejor está dispuesto a pagar un sobreprecio que luego no va a ser rentable y no se va a sostener. Pero hay poquísimos ya operaciones de esas. La profesionalidad está llevando a que sea muy fácil encontrar dinero, y también algo engañoso que la gente puede pensar, es que es muy fácil encontrar dinero. No es tan fácil, lo que pasa es que los operadores lo hacen muy bien. Y por eso es fácil encontrar. Yo creo realmente, además, que lo que tú dices, que tenemos que tenerlo muy atado y muy seguro, porque luego también nosotros tenemos un compromiso con un contrato de alquiler frente a ese inversor, ¿de acuerdo? O sea, independientemente sea un contrato fijo o uno mixto con variable, tenemos que hilar muy fino los números que le vamos a sacar a ese activo, porque es lo que le estamos prometiendo al inversor. Sí, hay un tema reputacional sin duda, y además hay un tema de relación a largo plazo con ese inversor, ya sea en un arrendamiento o sea con una gestión. La idea es siempre de los hoteleros, como decía Miguel antes, largoplacista. Tú quieres estar en el activo lo máximo posible y crecer con ese socio, maximizar la relación con ese socio y poder crecer en otros activos, con lo cual tenemos que ir muy al detalle, como bien dice Ramón. Yo creo que también hay un tema clave, ¿no? Y este dinamismo que ha tenido el mercado hotelero en la última década y media aproximadamente ha hecho que activos value add en el 2012 han ido creciendo o cambiando su posicionamiento en el mercado, y el mismo crecimiento del mercado, de la inversión, ha hecho que diferentes tipos de inversores vayan comprando esos activos en esos diferentes ciclos vitales, ¿no? Convirtiéndose después, llegando a activos que son actualmente core o core plus. Yo creo que la posición de los operadores además te permite dedicar ese dinero de caja a inversiones mucho más largoplacistas y arriesgadas de lo que va a hacer un fondo, ¿no? Y posiblemente vas a pasar por alto algunas peculiaridades que puedan tener algunos activos que un fondo de inversión institucional va a tener siempre en cuenta, porque ves a la salida 4, 5, 7 años y ellos pueden decir, oye, pues esto es un periodo de 20, 25, o en algunos casos, como algunas compras que hemos visto en el mercado doméstico en el último año y medio, proyectos a 70, 75 años vista, ¿no? de reposicionamiento. Pero si le damos una vuelta a lo que decías tú, Ramón, de qué forma esa profesionalización de los departamentos de expansión os ha facilitado mucho el trabajo, creo que también, ya me corregís vosotros, cuánto ha influido esa bonanza, ese dinamismo del mercado turístico, que lo ha aguantado todo. Y cuando digo lo ha aguantado todo, es que se están aguantando precios que en algunos casos, fuera de esta mesa, y en algunos momentos algunos echan las manos a la cabeza como diciendo, bueno, ¿cómo se ha pagado esto
este establecimiento o por esta unidad, cuando yo no había ofrecido ni un 80%. Entonces, ese mercado que lo está aguantando todo, mercado turístico quiero decir, no mercado hotelero, ese mercado turístico también de alguna forma está dopando, ¿no? Hay un cierto sobreprecio en algún momento. ¿Creéis que eso se va a mantener? Porque llevamos aquí unas cuantas tertulias hablando de que el precio del mercado, el precio de la venta, de la comercialización del producto turístico está incrementándose. Tú vienes del departamento comercial, Jorge, y luego hablamos de eso. Y el cliente lo está aceptando, con lo cual los rendimientos se dan, como decías tú antes, Nacho, se dan, tienes un contrato, pero ¿lo va a aguantar? ¿Lo va a seguir aguantando cuando este ciclo pues haga una estabilización? A ver, yo creo que nosotros en el segmento que estamos más presentes, que es en el vacacional, nosotros creemos que todavía sigue habiendo un recorrido de reposicionamiento. Hay mucho hotel en manos todavía de propietarios independientes, pues que hay a lo mejor cierto relevo generacional y que todavía admiten digamos, reformar el activo y darle una vuelta para sacarle rendimiento. Es verdad lo que tú dices, que tenemos que ir con mucho cuidado, porque de la misma forma que nosotros como operador firmamos unos contratos de alquiler, los firmas en base a unos business plan a muchos años, oye, es verdad que llevamos una inercia creciente de precios, de ocupación. Es verdad que este año a lo mejor se ha ralentizado un poquito la ocupación, pero bueno, lo que tenemos que hacer es ser cautos y también hacer nuestros números planteándonos siempre, viendo a lo mejor un escenario B de esa posible desaceleración. Parece ser que no, que de momento no, pero es algo que nosotros sí nos planteamos, y cuando presentamos nuestros números hay que tener todo en cuenta, hay que tener en cuenta otros escenarios, hay que firmar muy bien los contratos y dejarlo todo bastante atado por si vienen esos momentos. En tu caso, Ramón, Jorge, puntualizado por Jorge, pero lo abro también a Miguel, lo decía también por tu visión comercial. Tú vienes de un departamento comercial en el que entiendo que también cuando tú pones el foco en un hotel nuevo, tu chip de comercial durante tantos años también dices, ostras, ¿lo voy a poder vender? ¿No lo voy a poder vender? Bueno, la verdad es que a mí particularmente me parece una herramienta extra, ¿no? a la hora de poder identificar activos y después incluso la negociación con propietarios. Primero porque esa visión comercial te permite estar en lugar del propietario que está en ese momento de o vender, buscar un operador, un gestor y demás. Esto aporta un valor a la conversación muy tangible, ¿no? Y es el hecho de tener una interlocución clara, cristalina. Por supuesto, a la hora de identificar activos o potenciales operaciones, sabes dónde la empresa en la que representas puede ser fuerte o no en la distribución, ¿no? Hay mercados donde sí podemos apostar por una distribución muy teleoperada, por ejemplo, porque es un mercado al lado de Cabo Verde, Ramón, pues un mercado dominado por los grandes teleoperadores, con lo cual nuestro poder de distribución es importante. Pero hay mercados en los que ni están turoperados, ni hay una gran distribución directa, y ahí es donde esa visión comercial te puede ayudar a decir, oye, realmente está activo por la ubicación, más allá de la ubicación, incluso el destino, incluso de las potenciales inversiones que las instituciones públicas puedan hacer en destino o no, pueden ser rentables en ese largo plazo que decía Nacho, ¿no? Tenemos que ver que vivimos unos años de bonanza, de crecimiento, dobles dígitos, etcétera, pero hay destinos que se están estabilizando y otros que lo harán en un futuro más o menos cercano. Con lo cual siempre hay que tener esa visión de seremos capaces en 5 o 10 años de comercializar este hotel o no. Son destinos que además del tradicional cliente vacacional pueden hacer una temporada más larga en base de maíz, eventos especiales o no. Y también esa visión comercial de las marcas, ¿no? ¿Qué valor puede tener la marca y qué sentido puede tener algunas marcas en un destino u otro? Ramón, yo lo veo esto que dice Jorge, y de hecho esta semana lo comentamos, una reunión con CaixaBank. Además de la especialización, hay un tema de concentración en el mercado, ¿no? España todavía es un mercado muy atomizado, pero hay un tema claramente de concentración. Y el mercado de propietarios, yo creo que es un mercado de decenas de hoteles, ¿no? El mercado de gestores es un mercado a lo mejor ya de centenas de hoteles, pero el mercado de marcas, de las grandes marcas, ya es un mercado de miles. Entonces, tener una capacidad de comercialización una capacidad de comercialización potente, es algo que sin duda aporta un gran valor al activo. Y ahí las marcas que tenéis esa capacidad de comercialización diferencial, sin duda aportáis un valor a muchos activos que puestos en manos
de un operador mucho más pequeño. Yo a veces hablo con clientes y nos dicen, Miguel, parece que nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Digo, no es que no lo hagáis bien, es que aquí hay unas economías de escala muy importantes. Entonces, sobre todo en la comercialización, nosotros notamos mucho esas economías de escala, y una empresa con capacidad de comercializar sin duda le aporta mucho valor a un activo. Y le da sentido a un reposicionamiento, lo que hablábamos antes. Siempre decimos que un reposicionamiento no es una reforma, es un cambio de estrategia comercial y de estrategia de operaciones. Y eso, los grandes operadores y las grandes marcas, por tamaño, jugáis con ventaja, sin duda. Y esa posición de distribución, perdona, también te abre una puerta nueva en tu estrategia de expansión. Y es que por eso muchos hemos pasado de ser operadores en gestión o en arrendamientos puntualmente a también franquiciadores, ¿no? Porque al final tienes que optimizar esa inversión que haces también en la distribución de tus marcas y poder abrirlo a otros propietarios que, oye, con un modelo operativo muy concreto y alineado con los valores de la marca y de la empresa, pueden beneficiarse de ese poder de distribución que ofreces. Tu comentario iba, entiendo, en el sentido de esto es sostenible a largo plazo, esta bonanza. Nuestra opinión es que el sector está muy, muy robusto. Y nuestra opinión es que está muy robusto por varios puntos. Primero, por un tema financiero. Las compañías tienen niveles de apalancamiento, niveles de deuda bajos, con estructuras financieras robustas, preparadas para si viniera un golpe, un problema, poder contratar deuda en cantidades importantes y no resentir su cuenta de resultados, y eso es muy importante, tener un sector saneado financieramente. Luego, las cuentas de resultados están muy trabajadas, no es que un año se ha puesto esto de moda y que el 25, no, venimos de 10 años buenos, que todo ha ido creciendo, creemos que se ha hecho un trabajo muy intenso y que la rentabilidad está bien sostenida y que hay margen de que pudiera bajar la rentabilidad y no se pondría en peligro a la cuenta de resultados de las compañías. Y luego, cuando hablamos, bueno, cuando tenemos que financiar un proyecto, en los proyectos es verdad que hay mucho dinero, pero se mira muy bien. Y antes de financiar se decide muy bien a qué plazos, qué cantidades, sobre qué activos y en qué condiciones. No venimos de malas experiencias. Por ejemplo, hasta el 2008 se financiaba exclusivamente en función del valor del activo. Tú tenías un activo que valía 20 millones, le pedías a un banco que te dejara 14, te daba 14 y no te pedía muchas más explicaciones. Porque el razonamiento que había era, si no me paga, cogeré el activo, lo venderé y no tendré pérdidas. Esto se demostró que no funciona, ningún banco quiere hacer eso, y hoy en día lo que sustenta una financiación es un plan de negocio bien analizado y, lo más importante, estresado. Se cogen los planes de negocio que han hecho los departamentos de expansión y que ellos mismos ya han estresado porque saben que puede cambiar la coyuntura, se les estresa, se les somete a una mala temporada, a una reducción de precios que tú decías de un 20%, y el plan de negocio tiene que aguantar y aguanta. Con lo cual, yo creo que no tenemos, en ningún caso estamos ante una burbuja. Yo, de todas formas, quería insistir en una cosa que hemos hablado al principio, y es que cuando hablamos de crecimiento de compañías como Meliá o Fergus o otras compañías, no hablamos solamente de nuevos hoteles. Muchas veces hablamos de reestructurar el mercado. Y decir, y lo bueno que por eso yo veo que esta situación va a seguir siendo sostenible a medio y largo plazo. Porque estamos hablando de una reestructuración y organización del mercado hotelero español, que sigue siendo un mercado bastante atomizado, tanto a nivel de propietarios como a nivel de gestoras, que luego hablaremos, espero que tengamos un rato para hablar de eso, ¿no? O sea, que no hablamos solamente de compra de activos o de alquiler de activos, sino también estamos empezando a ver operaciones con gestoras, que es otra vertiente del mercado, y por eso yo creo que con el granero que existe en España de activos en manos a lo mejor de pequeñas familias que pueden seguir siendo propietarios, pero a lo mejor no van a seguir siendo gestoras o van a buscar una marca para comercializar sus activos, yo no veo que esto se vaya a detener, precisamente porque no hablamos solamente de nuevos activos. De hecho, lo que estamos viendo son esas familias que buscan crecer como gestoras. No ya comprando, porque evidentemente a estos precios la cosa está como está, y esas pequeñas familias pues no tienen el músculo que puedan tener otras, pero sí a través de modelos de gestión o de integración. Y hemos visto noticias en Hostel Tour en las últimas semanas de cómo familias, que en un momento dado alguien podía pasar que esa transición generacional iba a ir por la venta, ha ido precisamente por todo lo contrario. Hemos hecho, de hecho de lo que más trabajo tenemos, a lo que más nos dedicamos, operaciones con familias que buscan un operador profesional y operaciones de transacción de gestoras. Que esto es algo que yo creo que es el mercado que está por venir.
Nacho, ¿querías decir algo? Sí, no, de hecho, incluso los inversores institucionales, algunos de ellos, Ya están. que antes realmente se decantaban más por lo que son contratos de alquiler, ya sean fijos o fijos con variable, pues muchos de ellos pues ya se están, vamos a decir, atreviendo, se están decantando. Una tipología de hotel que tampoco era el vacacional, ¿verdad? También, pero es que incluso en el vacacional, exactamente, que en el vacacional han entrado con fuerza y ya se están decantando por contratos en gestión porque dicen, oye, pues yo quiero optar a ese a lo mejor posible valor añadido o mayor rendimiento que me da ser el titular de la cuenta de explotación, asumiendo quizás un poquito más de riesgo que al final antes única y exclusivamente eran meros tenedores de inmuebles que querían su rentabilidad, un alquiler, unos de ellos únicamente fijo y oye, no me digas nada y págame la renta, incluso las OCIMIS que incluso te incluyen ese triple net y dicen, oye, yo realmente soy un inversor inmobiliario. Pues se ve que ha habido una evolución y que muchos de ellos, además que conocen muy bien el mercado porque llevan mucho tiempo ya conociendo el mercado, nosotros los sufrimos con el reporting que les tenemos que hacer y tienen equipos de asset management muy buenos y se están ya, digamos, llevan ya un tiempo admitiendo esos contratos de gestión. Pues si no queréis añadir... Sí, ibas a decir... Bueno, yo creo que incluso se ha sofisticado tanto que incluso tradicionalmente propietarios con acuerdos con contratos de gestión con los operadores han creado sus propias plataformas de operación y sus propias marcas para operar sus hoteles, ¿no? Con lo cual vemos como una tormenta perfecta, ¿no? De todos los modelos de en competencia absoluta. Absoluta. Modelos interrelacionados y... Pero creando valor. Lo bueno de que estamos viendo nosotros es que se crea valor. Claro. Se pasa de la mera transacción, del mero intercambio de dinero por un activo, a buscar estrategias que creen más valor del que había antes. Estructurar el mercado y a través de eso crear valor. Y mucho pasa por la sofisticación, entiendo, de esas generaciones nuevas que están entrando, que han tenido una formación quizás no directamente vinculada al turismo, porque ha pasado muchas veces, pues oye, pues sale un hijo que quiere ser médico o que quiere dedicarse a otra cosa, pero tienen una formación que les permite, pues oye, voy a mantener la propiedad a través de otros modelos. Profundizamos un poco, pero lo haremos en la segunda parte, en el segundo bloque de la tertulia, porque aunque os parezca mentira, ya ha pasado el tiempo del primero, así que vamos a una pausa publicitaria y volvemos en unos minutos. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos hablando de ese mercado de inversión hotelera, que no solo es que sea dinámico el propio mercado, sino que lo está siendo también la tertulia, así que bien hecho. Pero antes de seguir con esa tertulia, vamos a escuchar las dos píldoras de datos. En primer lugar, las que nos trae Javier Soriano, él es el CEO de Econetics, que nos va a hablar del comportamiento de mercados de proximidad como son el francés y el italiano. Buenas, hoy queremos dar una revisión al comportamiento que están teniendo la presencia de otros mercados de proximidad, como son el mercado francés y el italiano para esta temporada. Vamos al detalle. El impacto de otros mercados de proximidad como los mencionados resulta ser igualmente positivo en el reposicionamiento del producto y categoría de habitaciones, y en su comportamiento de reservas, donde igual que en otros mercados internacionales, la antelación de las reservas lo va situando en una horquilla de entre 25 y 50 días, bastante amplia. Hemos visto como el mercado francés se ha consolidado durante las temporadas anteriores como un mercado de referencia, y la tendencia sigue siendo esta, ya que ofrece unos datos de tráfico y formalización de reservas de un incremento del 2%, y con un factor muy importante, y es que están muy presentes en temporada de menor volumen. Se confirma lo que comentamos hace unas semanas tras nuestra visita a la Feria de París, donde siguen con gran interés el producto en Baleares, sur de España, y lo dicho, con una firme apuesta por la tecnología que le permite acceder a inventarios dinámicos, alineándose así con los hoteleros. Por otra parte, el mercado italiano sigue mostrando números muy similares a los de la temporada pasada, confirmando su estabilidad. Están absorbiendo bien los niveles de ADR, lo hemos ido hablando en temporadas anteriores, y se trata de un mercado, eso sí, que sigue concentrando sus formalizaciones en temporada alta. Como siempre, muy pendientes de la evolución de cara a esta temporada, donde, por el momento, su apetito de demanda sigue siendo positivo, un poco por debajo de niveles de tráfico, pero similar a lo de otros mercados internacionales. Como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Escuchamos a Javier de Econetics y ahora vamos a escuchar a Javier Roda, en este caso de Travelgate X, que nos va a hablar del balance de 2025.
Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestras píldoras informativas, donde repasamos la evolución del mercado turístico de la mano de Travelgate. Hoy hacemos balance de 2025 y comparamos su desempeño con el de 2024, destacando los principales mercados por volumen y rentabilidad. En Europa, los viajeros españoles siguen liderando, pero reducen hasta el 26,7% y bajan ligeramente el ADR. El mercado británico gana peso, mientras Alemania crece en volumen y el mercado chino se mantiene estable, aunque con un precio medio algo inferior. En conjunto, Europa cierra 2025 con ajustes en precios y una redistribución de cuota entre mercados. En América, Estados Unidos sigue siendo el mercado dominante, aunque pierde cuota y registra un descenso del ADR. El resto de mercados mantienen comportamientos estables, con pequeñas variaciones en volumen y precios, destacando el mercado chino, que pese a ganar peso en la región, reduce de forma significativa el precio medio por noche. En Asia, el mercado indonesio pierde cuota, mientras Estados Unidos gana peso, aunque con un menor ADR. China reduce ligeramente su cuota de mercado, pero mejora la rentabilidad, y Reino Unido se mantiene estable como uno de los mercados más rentables. En resumen, 2025 cierra con ajustes frente a 2024, cambios en la distribución de mercados y descensos moderados en los precios, donde el crecimiento en volumen no siempre se traduce en una mayor rentabilidad. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Travelgate. Un saludo. Pues después de las píldoras de datos, seguimos con la tertulia, hablando de ese mercado de inversión hotelera en España. Y yo querría retomarlo por una cuestión que habéis mencionado prácticamente todos en vuestras intervenciones anteriores, que es la concentración. Evidentemente, al final, para ese movimiento, pues bueno, suele ser más en el ámbito de la concentración, sobre todo en un momento como el actual, en que hay esa transición generacional otra vez, que pone muchos activos en el mercado. Empiezo por ti, Jorge, podéis hablar todos desde luego, porque recordaba cuando hablabais de concentración una entrevista que le hicimos a tu presidente, a Gabriel, en plena pandemia, en el año 20, cuando estamos todos, pues todavía no sabíamos muy bien cómo iba a comportarse no ya el mercado turístico, sino el mercado hotelero, no sabíamos nada. Gabriel vaticinaba una concentración acelerada, que se está dando la concentración, lo que pasa es que no tan acelerada seguramente por ese buen comportamiento del mercado turístico, pues que ha aguantado todo y las familias, bueno, pues han aguantado la propiedad porque le estaba dando un buen rendimiento. Pero de una forma imparable sí se está dando esa concentración, porque en el mercado hay mucha atomización, mucho hotel independiente que todavía tiene esa posibilidad. ¿Cuáles son las tipologías de hoteles que están, digamos, más dispuestas a aparecer en esas operaciones de las que estáis viendo? Es cierto que tanto Meliá como Fergus, la tipología del establecimiento que incorporáis suelen ser distintos en muchos casos, ¿no? En muchos casos. Pero ¿cuáles son la tipología de hotel que más estáis integrando y que más posibilidades tiene de incorporarse a una cadena? Bueno, nosotros, todo varía un poco del destino, ¿no? Porque no es lo mismo el crecimiento que tenemos en Asia, en Caribe, o el que podemos tener en el Mediterráneo o en España, ¿no? Donde quizá porque operamos 140 hoteles en el país, tenemos un gran conocimiento del mercado, podemos ser más flexibles con tipos de contratos y correr ciertos riesgos que en otros mercados no correríamos. Nosotros tenemos siempre ese apetito en el equilibrio entre el urbano, destinos urbanos donde hay un componente vacacional muy potente, ¿no? Esas ciudades capitales o no capitales donde hay un componente vacacional muy potente que nos permite exprimir nuestra capacidad de distribución en los diferentes segmentos, y por supuesto en el vacacional, ¿no? Que yo creo que al final más del 50% de las habitaciones que tenemos a nivel global están en ese mercado vacacional, y por eso nuestra estrategia va en ese eje, ¿no? De Caribe, Latinoamérica, arco del Mediterráneo, principales ciudades de Europa o sur de Europa, Middle East y sudeste asiático, ¿no? Porque podemos concentrar... ¿Has hecho todo? Sí, bueno, pero por ejemplo... No has dejado nada fuera. No estamos en Escandinavia, por ejemplo, o en África posiblemente nuestro posicionamiento, salvo Marruecos y Tanzania. Exacto, no tenemos un posicionamiento tan fuerte o una estrategia tan clara hacia ese mercado como otras compañías sí están teniendo. Pero claro, al final es una cuestión de coherencia. ¿Qué es lo que venimos haciendo bien los últimos 70 años? ¿Qué tipo de distribución y qué tipo de activos y qué tipo de clientes tenemos en nuestro propio canal que nos puede permitir llevar a
alimentar esos dos mundos, ¿no? Del urbano y del vacacional. Y da una coherencia, ¿no? Tenemos muchos de los grandes distribuidores o socios comerciales de la compañía a nivel global están en esos destinos, pues es normal que estemos también ahí. Nosotros realmente también somos una cadena plenamente vacacional, que tocamos el segmento vacacional, pero creímos que sigue habiendo mucho recorrido, tanto en las zonas geográficas en las que estamos, que son Baleares, Canarias y todo lo que es el litoral español, en el segmento vacacional, y como tú bien decías, el mercado en cuanto a propietarios está muy atomizado, hay mucho hotel que está en manos de hoteles independientes, y nosotros, todos esos activos que, digamos, permitan un reposicionamiento, ya no solo únicamente en la parte de reforma, como decía Miguel, sino también en cuanto a darle una vuelta al sistema de distribución, darle nuestra fuerza de ventas y optimizar la gestión, pues tenemos un abanico muy grande donde poder atacar. Además, nosotros tenemos 3 líneas de negocio, que nos gusta llamarlas así, porque realmente no son marcas, sino que son 3 líneas de negocios que tienen sus equipos, tienen su modelo de gestión bastante diferenciado, y eso, claro, nos permite al propietario darle un espectro muy amplio. Porque vosotros, en ese sentido, cuando iniciasteis el proyecto de Tent, correcto, era, digamos, una apuesta, no sé si arriesgada, pero desde luego desconocida, porque apostabais por un segmento que no estaba muy claro, o por lo menos no aparecía muy en el radar de la expansión tradicional. Me corregís, Ramón y Miguel, si estoy en lo correcto, y que se ha convertido en una fórmula de éxito que se ha replicado en algún caso en alguna otra cadena que ha visto ese modelo con un reposicionamiento, con una inversión en CAPEX no demasiado tal cual, ¿no? Es un modelo muy disruptivo que se le ocurrió a nuestro presidente, y realmente es lo que tú dices. Yo creo que sí que es un concepto nuevo, es un concepto del bed and breakfast tradicional llevado al destino vacacional. Creo que engancha muy bien con los clientes. Sí, porque además realmente está definido como un hotel que realmente te da lo que estás buscando, está dedicado sobre todo o pensado para ese cliente que va a disfrutar del destino, no tanto de las instalaciones del hotel, que aún así las tiene, porque tiene unas instalaciones mínimas, pero claro, puede ser muy competitivo también en precio, porque no tiene, a lo mejor alguien que quiere venir a Mallorca, pues no es necesario que esté en primera línea de Palma, porque a lo mejor de la playa de Palma, claro, entonces pues no le tienes que hacer o repercutir en su tarifa ese metro cuadrado. Menos demandante en inversión, por un lado, y con unos rendimientos notables después de ese CAPEX. Es verdad que, por supuesto, todos los activos que cogemos de Tent se le hace un reposicionamiento, porque tiene un look and feel muy identificable. Se le hace un Smart CAPEX, se le hace una buena inversión, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un concepto, como te decía, muy disruptivo, es un concepto que es un Bed and Unlimited Brunch hasta la 1:30, que te permite ir y tener F&B hasta la 1:30, pero luego aquello, digamos, se acaba en cuanto al servicio que te puede dar el hotel. Sin embargo, tenemos un montón de corners de comida a domicilio destinado para eso. Tiene que estar en zonas donde hay una oferta complementaria muy importante. Está muy enfocado a la tecnología para que tú no tengas que tener ese journey del cliente farragoso, sino que te puedas ir moviendo. Y un universo de posibles unidades, ¿no? Es que nosotros... Muy escalable, ¿eh? Sí, muy escalable. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros estamos en el otro lado de la mesa, ¿vale? Nosotros no trabajamos para los grupos hoteleros, trabajamos con los grupos, pero para propietarios o empresarios hoteleros que están buscando dar una solución, en muchos casos familiar. O sea, yo no te puedo hablar de un perfil de hotel en concreto, yo te podría hablar a lo mejor más bien de un perfil de empresario o de familia propietaria, que muchas veces de la mano de CaixaBank y otras entidades financieras hay una familia que tiene un patrimonio, tiene una compañía hotelera y quiere hacer algo con esto. Y tenemos que diseñar una... A mí cuando me preguntan ¿a qué os dedicáis? Yo digo, nosotros hacemos sastrería a medida, ¿vale? Eso es lo que hacemos, porque nos llega una llamada, un contacto de una persona que tiene una empresa familiar, que cuáles son normalmente la situación segunda o tercera generación, con activos en algunos casos un poco, esta expresión que utilizamos tan british de cansados, no sé si se entiende esto, un poquito cansados, que necesitan CAPEX, que el banco ha puesto alguna pega en darles el CAPEX, que son muchos hermanos a lo mejor, que no hay un protocolo familiar bien establecido, que unos trabajan en la empresa y otros no. Entonces, ese es el perfil de empresario o de empresa
que muchas veces nosotros trabajamos, también hacemos otro tipo de cosas, pero en lo que estamos hablando hoy, y la gracia consiste en encontrar Traje a medida. el traje a medida, y no es solamente un tema de perfil de producto, es que al final el traje se compone de un contrato, que si es alquiler, es management, es franquicia, lo que sea, se compone de una serie de inversiones, o sea, el traje es complicado. El traje no hay dos trajes iguales, porque no hay dos familias iguales, no hay dos. Porque hay que darle la vuelta a la cuenta de resultados. Y para eso hay que hacer muchas cosas. Claro, claro. Y eso a mí no me indica un perfil de hotel en concreto, a mí me indica un perfil de cliente que tiene una empresa y necesita darle la vuelta y ponerla en rentabilidad. Y en ese universo de propietarios está la otra galaxia, que es la de los fondos. En ese ciclo de salida que estamos ahora, ¿no? De salida de fondos, ¿cuál prevéis vosotros que va a ser el comportamiento de esas unidades que salen al mercado o tienen que salir al mercado porque hay un fin? Ya sí, algunos fondos sí han dicho que van a mantenerlo porque no da los precios que hay, pero otros bueno, lo van a poner. ¿Cuál creéis que va a ser ese comportamiento? Porque ahí estamos hablando de unos hoteles completamente distintos que ya han tenido una inversión y que se han puesto en un precio que luego hay que ver quién lo paga. Y aquí estamos hablando de otro perfil de... Sí, bueno, ya en el 2025 hemos visto claramente, ¿no?, cómo se ha equilibrado la balanza de inversión por parte de los propios hoteleros, ¿no?, que puede ser un comprador lógico para ciertos activos de los fondos, y también vemos que se acercan al mercado, en el caso del mercado español, se están acercando inversores que hasta ahora no pensaban tanto en el vacacional como una inversión hotelera tan a largo plazo, y que estaban más centrados, pues, a lo mejor norte, centro de Europa, Reino Unido, y están llegando al mercado mediterráneo, llamémoslo así, buscando esos activos ya reposicionados con una inversión core y más largo plazista. Lo que es un trophy asset, lo que es un activo, como hablábamos al principio, de que se están pagando, eso tiene un mercado que lógicamente igual no está tan sujeto a su cuenta de resultados, su cuenta de explotación, pero el resto de activos sí. Y por tanto tiene que ser un inversor largo plazista. El inversor de corto plazo que busca reposicionar y rotar, ese ya no tiene cabida en ese activo. Por tanto, tienes que dar entrada a otro perfil de inversores, de gestores, de fondos de pensiones, de otro perfil de inversor más core, mucho más a largo plazo, que no exija una rentabilidad tan elevada. Hay muchos perfiles de compañías, por ejemplo, a veces hablamos como si todos los grupos hoteleros fueran iguales. No todos tienen el mismo perfil. Nosotros estamos viendo algunos activos del tipo de los que dan salida a los fondos que lo ha comprado un grupo hotelero, y dices, ¿tiene sentido que un grupo hotelero esté pagando un precio tan alto? Sí, porque no todos los grupos tienen tan claro que el crecimiento tiene que ser asset light y tienen que crecer sin invertir. Hay grupos que todavía apuestan por el crecer con la propiedad del activo y que en la zona en concreto donde está este activo les encaja muy bien tener un activo en propiedad que saben que tienen la caja, pueden pagar ese precio, conocen muy bien su capacidad de generar recursos con el hotel y dicen, bueno, está un poco caro, pero lo puede generar el activo y lo puede pagar. Y a mí me encaja porque yo quiero crecer en propiedad. No hay tampoco una estrategia buena y una mala, sino que cada compañía... contemplan ladrillo de una forma distinta. Incluso hay compañías que en una zona crecen en propiedad y en otra en gestión. Se superponen dentro de la misma compañía. Nosotros pensamos que es verdad que todo está llevando a la concentración, todo un poco está llevando hacia la concentración, y cuando tú lanzabas la pregunta, a mí me venía a la mente unos casos que hemos visto últimamente, que es empresarios que, aparte de ser empresarios y dedicarse a gestionar su negocio, también son inversores y también tienen siempre la preocupación de el dinero que genero, dónde lo invierto, y que ven el negocio hotelero muy atractivo. No hablo de hoteleros, hablo de otros sectores. Entonces muchos empresarios están o comprando un solar que luego acabarán construyendo un hotel, o comprando un activo que luego se puede convertir en un hotel. Antes no lo contemplaban, ¿verdad? Antes no lo contemplaban, y estos vienen a nosotros. Normalmente donde primero vas es al banco, porque dices, bueno, yo tengo algo de dinero, pues voy a necesitar más dinero, porque no, yo puedo comprar el solar, pues voy a tener que necesitar un crédito. Claro, nuestra respuesta es siempre la misma. Necesitas un operador a tu lado desde el primer momento, porque no puedes financiar a alguien que no tiene experiencia en gestionar el activo. Estamos en un buen punto de arranque, tienes algo de capital para entrar, tienes un buen proyecto, tienes una buena localización, pero desde el minuto cero
necesitas un partner que tiene que ser gestor y con experiencia contrastada y con solvencia. Esos Entonces, inversores, Ramón, estamos empujando a esa concentración, Sí, sí, pero sí. para que tenga éxito. Como tiene que ser. esos inversores, lo estoy dibujando, no sé si estoy en lo correcto, suelen ser fortunas familiares Sí, que o han no. visto cómo otras familias turísticas se han integrado en ese grupo de los grandes ricos. Y dices, ostras, pues igual el No turismo tampoco. tampoco es Ni tan rico, tan mala. tampoco. Sí, sí, o no tan grandes tampoco tan fortunas, rico, ¿eh? medias fortunas. Bueno, cuando digo grandes Sí, sí. me refiero Sí, sí. medias, como estamos viendo algunas familias que están invirtiendo, pues porque están viendo que las familias turísticas han entrado con fuerza en esos rankings Y no solo las familias, sino los fondos que tradicionalmente se dedicaban a temas logísticos o más de centros comerciales, más de locales, han visto Oficinas. que, claro, oficinas, han visto que los hoteles son un tipo de asset pues, muy rentable y también estas familias lo han visto y han ido detrás. Decías tú, Ramón, que no había, que tenías claro que no hay una burbuja, no estamos hablando de eso, pero ¿ha habido algún momento en el que sí ha habido un crecer a cualquier precio? Nosotros no lo hemos ¿No? visto. Yo no lo he visto. Yo No lo hemos visto. No, Salvo, yo creo salvo que- alguna compañía que sí, lo que hablabas tú de Asset Trophy Sí, sí, que ha o cogido querer algo. poner un pie en algún destino. Pero no es tanto por el crecimiento, sino por esa ese unidad, asset ¿no? Pero trophy. el crecimiento me refiero a, oye, quiero crecer y voy a pagar lo que me pidan porque necesito Ahí sí, meter voy a decir volumen. Y también te diré una, perdona, No, Miguel, dile. pero sí que es verdad que a mí me ha sorprendido, había algunas operaciones que se han producido, por ejemplo, en Madrid, que en un principio sí creías que realmente era el crecer por crecer o un asset trophy, y luego lo han vendido al cabo de 2 o 3 años sí, sí. con un margen que entonces has dicho, entonces sí que ya no lo entiendo y realmente ha sido una operación súper rentable que al principio parecía que era única y exclusivamente Yo- un No ha asset sido trophy. crecer por crecer, No. yo creo que ha sido una No, no. visión inmobiliaria. Tal sí. cual. A lo mejor Yo tiene ahí- una visión que no es la que Pero tenemos se nosotros. suele dar más en el urbano. En el urbano, Y absolutamente. en el vacacional absolutamente. también. Yo creo ahí que hay que romper una lanza en favor de la banca, porque como has dicho, Ramón, a partir de 2008 yo creo que toda la banca se puso muy seria en esto y lo que has explicado ahora. Hay unos procedimientos, hay unos equipos de especialistas, se asesora al cliente, se dice, oye, por aquí no vayas, vete por aquí, y eso ha hecho que crecer por crecer, sí, pero con tu dinero. A ver si me entiendes, si tengo que poner... claro. O sea, esto tiene que tener... los números tienen que salir. A modo jocoso, te diría, me decimos, la hipoteca hay que pagarla, ¿vale? Esto es condición sine qua non para empezar a discutir. Si no, nos vamos para comprarnos un lío no nos metemos. Entonces yo creo que crecer por crecer, no... Jorge, ¿querías decir algo? Os digo que quedan 5 minutos exactos para terminar, con lo cual es prácticamente vuestra última intervención a lo que queráis decir. Más allá de bueno, lo que hablamos, ¿no? Que afortunadamente el tipo de activo hotelero se ha convertido en un parapeto para estos inversores a largo plazo, en un refugio. También hay algo que como destino turístico global ha traído cierto tipo de inversiones tan elevadas, ¿no? O que en principio a priori podrían ser un poco arriesgadas, ¿no? Y es que España ya está, o ciertos destinos españoles están en el mapa del lujo a nivel global, y eso ha dado una cabida a cierto tipo de operadores y de operaciones muy concretas que al final todos estamos conviviendo con ellos y afortunadamente están facilitando también el reposicionamiento de muchos activos, ¿no? Ramón. Yo a modo de cierre, ¿qué diría? Pues que es muy importante hacer trajes a medida. No hay dos activos iguales, no hay dos destinos iguales, no hay dos compañías iguales, no hay que hacer todos lo mismo. Entonces nosotros, al menos nuestra filosofía es hacer un traje a medida cuando tenemos al cliente delante, sea operador, sea marca, sea propietario, sea inversor nuevo, intentamos hacer un traje a medida, con la mayor honestidad posible y buscando colaboraciones. Es impensable ya intentar arreglar todo en un despacho, ¿no? Muchas veces llamamos a Miguel, como llamamos a otros, nosotros buscamos colaborar y podemos estar en una operación con dos compañías, una propietaria, otra operadora, con una compañía asesora como vosotros, y a veces incluso estamos dos bancos en una operación. El mundo es colaborativo y se hacen trajes a medida. Sí, porque se está viendo también la colaboración entre cadenas en algunas operaciones, o marcas cuando menos. Sí, de hecho incluso ves muchas cadenas o operadoras que son operadoras de marca blanca que se están... Bueno, vosotros estáis operando hoteles de otros hoteleros. Bueno, efectivamente, nosotros estamos operando hoteles como de la familia Piñero y de la familia Matutes,
que única y exclusivamente lo que hacen es decir, oye, pues este producto, porque tiene multitud de productos, dice, pues yo creo que vuestra marca y vuestra operación pues me puede encajar, y de hecho están bastante contentos con la idea, ¿vale? No gestionar, de hecho incluso lo que te decía, nosotros también nos podemos plantear gestionar activos para una marca, por ejemplo, internacional, vía un contrato de franquicia y actuar nosotros como comprador de marca blanca, si realmente le hacemos un poco un tailor-made al activo por el tipo de productos, si puede encajar mejor, pues mejor. Al final lo que se busca es rentabilidad. Y yo lo único que quería añadir un poco es en la línea de lo que han dicho Jorge y Miguel. Yo creo también en cuanto al tema de la desinversión de estos fondos, sí que es verdad que yo creo que es el ciclo de vida del activo, que lo cogen los fondos opportunity más value add para hacerle ese reposicionamiento, tienen un ciclo de inversión, pero luego sí que pueden entrar esos inversores más largoplacistas o patrimonialistas, ¿vale? Que realmente quieren unas rentas en aseguradoras o lo que decíais vosotros, los family offices. Bueno, yo te diría que a modo de visión a medio plazo, creo que hay un mercado que va a crecer de manera importante, que es el mercado de las operadoras, lo he apuntado antes. Hasta ahora hemos hablado mucho de inversión en activos, contratos de tal, y yo creo que viene un mercado de gestoras y, por otra parte, que no hemos tenido tiempo hoy de hablar del tema, pero los modelos mixtos. Cada vez estamos viendo más desarrollos, nuevos desarrollos de modelos mixtos, branded residence, flex living, co-living, todo ese tipo de modelos relacionados con el hospitality mixtos. Estamos viendo muchos proyectos de este tipo, donde todavía hay pocas compañías hoteleras y donde yo estoy convencido de que las compañías hoteleras van a entrar en este. Sí, pero ya están hablando, sí que es cierto que en foros y demás, los que están hablando sí son hoteleros. Algunos en casos no españoles, pero sí están hablando. Así es. Es un tema apasionante, farragoso, desde luego, pero muy interesante, tanto que nosotros en Hostel Tour estamos preparando nuestro updating hotelero, la edición número, Miguel, 4. La cuarta edición del updating hotelero, lo hacemos en colaboración con The Hotel Factory, Miguel, en los días 19 y 26 del próximo mes en hosteltour.com, con lo cual este tema lo podremos desarrollar todavía con más intensidad en distintas charlas, en distintos paneles, ¿no, Miguel? Así es, con diferentes especialistas en cada uno de ellos en concreto. Y hablaremos de flex living, de co-living y de esos modelos mixtos y de gestoras y de todo eso. Pues muchas gracias, Miguel, Nacho, Jorge y Ramón. Ha sido un placer teneros aquí esta noche en Hostel Tour Televisión. Nosotros nos despedimos. No será hasta la semana que viene porque estaremos en Alemania, estaremos en Berlín, por lo cual nos despedimos hasta la otra semana, precisamente para analizar ese mercado alemán, y lo haremos aquí en Hostel Tour Televisión. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias por su atención.